Bueno, ¿empezamos? Hay 20 nada más. Pero bueno, empecemos. ¿Se irán sumando o no? Porque hay otros que deben estar con otro trabajo práctico. Sí, me imagino, sí, ya es una fecha ya se complica de por sí con esta situación. A fin de cuatrimestre se complica más todo. Bueno, comenzamos. Como les decía, les compartí 3 notebooks. Una es esta, que es los conceptos más básicos de redes, y después otras 2 donde ya hablamos más de la parte de Deep Learning, más que nada para que sepan un poco de qué se trata, no vamos a entrar mucho en profundidad con eso. De este trabajo vamos a usar un dataset que se llama Fashion MNIST. El MNIST es ese entrenamiento que se hace sobre un conjunto de dígitos de 0 a 9, y la red aprende a reconocer los números en forma manuscrita. El Fashion MNIST es algo parecido, pero con ropa. O sea, la red tiene que aprender a reconocer toda una serie de imágenes de artículos de ropa entre 10 categorías. Estas son algunas de las imágenes. Está en Kaggle Fashion MNIST, por si lo quieren ver, y ahí explica un poco la historia de dónde viene este ejemplo que se toma siempre como referencia. Por un lado, bueno, acá están las distintas clases, ¿no? Las 10 clases de ropas a reconocer. Y por un lado, lo primero que hacemos es recuperarla. Eso ya viene como ejemplo en Scikit-learn. Entonces, si ustedes ven acá los que importamos TensorFlow, perdón, en TensorFlow, no en Scikit-learn, en TensorFlow. Como vemos acá, importamos TensorFlow y algunas librerías propias de TensorFlow, y entre ellas el dataset. TensorFlow.keras.dataset importa este ejemplo. El Matplotlib para dibujar y el NumPy para trabajar con vectores. Esos son todos los elementos que vamos a utilizar. TensorFlow lo vamos a utilizar para poder crear fácilmente distintas capas de la red neuronal y la red neuronal completa. Entonces, por un lado, bueno, bajamos la imagen, que ya viene dividida en train y test, con este comando, load data, mnist. Tenemos estas clases, como les decía, que son 10 clases. Yo no las bajo, no ejecuto todo de vuelta como para no tardar un rato todo lo que haga tarda un ratito. Y como primera instancia, una visualización de las clases, ¿no? Con este ImageShow se puede visualizar alguna de los elementos dentro del conjunto de entrenamiento. Hasta ahí nada, hablamos solamente de qué vamos a hacer. La idea es que la red reconozca entre estas 10 categorías. Imprimimos un poquito la imagen digamos, las dimensiones de las imágenes, de 28 por 28, y en qué rango se mueven los valores, entre 0 y 255, eso como para entender un poco de qué tratan el input que vamos a utilizar. Vamos a utilizar... ¿Esas dimensiones qué son? ¿En qué? No es cantidad de imagen. No son cantidades de imágenes, son píxeles, ¿qué son? La imagen, el recortecito de la imagen. Fíjense que acá hago un... Guille, ¿te figura gente para entrar de casualidad? Fíjense que acá estoy haciendo de la primera imagen de entrenamiento, o sea, la 0, estoy haciendo un shape. Me dice cuáles son las dimensiones de esa imagen. Y acá le digo cuáles son, entre qué valores se mueve, el valor mínimo y el valor máximo.
¿Está bien? Sí. Eso debe ser para conocer un poco de lo que estamos hablando. Y 0 y esta vez no 255 vamos a obtener... ¿Sí? Perdón, 0 y 255 es porque todo blanco y negro, digamos, en este caso. Claro, porque es una imagen blanco y negro, y si no tendríamos en realidad 3 capas a su vez. Tendríamos la capa de los distintos, del RGB. Y para cada uno serían 3 capas de 28 por 28 y cada una de 0,255 que indicaría los distintos colores. La combinación de esas capas indicaría el color. Ok, sí. Para entrar a la red vamos a aplanar esta imagen, o sea, vamos a poner una imagen fila por fila, una a continuación de la otra, y va a ser el input a nuestra imagen, va a ser el input a nuestra red. ¿Está bien? No vamos a extraer características, simplemente vamos a poner la imagen así como viene. Después en el otro collab vamos a ver que hay otras formas más eficientes de tratar esta imagen, donde la red mismo descubre las características. Pero por ahora solamente como input van a ser todas los píxeles de la imagen. Y como salida va a haber 10 nodos, donde se va a encender más, idealmente en 1 y el resto en 0, el de la categoría correspondiente. Y uno va a entrenar con respecto a esa categoría. Si estuvo bien en la elección de esa categoría, la red. Y en el feed, digamos, en el entrenamiento, la red internamente usaba backpropagation para que vieron la teoría, para poder ajustar los pesos iterativamente de manera que cada vez se acomode mejor la entrada a la salida deseada. Esto un poco para conocer la imagen. Para hacer eso de poder determinar cuál es la salida indicada, convertimos el output en one hot encoder. O sea, donde cada imagen va a ser un 1 en la categoría deseada y un 0 en el resto. ¿No? Van a ser 10 campos binarios, donde va a decir un 1 en la categoría que es de la cual es la imagen y un 0 en el resto. ¿No? La codifico con one hot encoder. Así puedo ver acá. No sé si esto está corrido o si no, ahora lo corro. Ahí está. Ven que para cada categoría, para cada imagen va a tener un 1 en la columna de la categoría a la cual pertenece la imagen y un 0 en el resto. Así tengo la salida. Y esto lo voy a comparar con mi salida de la red, que van a ser 10 neuronas, como vamos a ver. ¿Hasta ahí vamos bien? Después defino mi red. Mi red va a tener una red que aplana mi imagen, una capa oculta y una capa de salida que va a ser de 10 unidades. La capa de entrada le digo que el input va a ser de un shape de 28 por 28, que es la imagen. Este input entra a esta capa que decía yo que aplana. Lo único que hace es convertir este input en una hilera, una fila atrás de la otra, se aplana la imagen. Y en esta notación media extraña, esto lo que me arma es como una especie de función, la cual recibe un parámetro, que es la capa de entrada, que es la que define acá. O sea, este layering, que lo defino como el input, se lo paso de alguna manera a este flatten, que es el layer de input, de aplanamiento, o achatamiento. Como siguiente paso tengo la capa densa, una capa que conecta, como habrán visto en la teoría, todos los elementos, como se hace en general, ¿no? Las redes más simples, que conecta cada uno de los inputs con todas las neuronas de la capa, o todas las unidades de la capa intermedia, que sería esta, de la capa oculta.
densa porque es todos con todos, o sea, cada elemento contra todos los elementos de la capa densa. Ahí donde te quedó el Y acá título en verde. de entrada la defino como 128 unidades, esa capa densa. ¿Está bien? ¿Cómo? No, en el medio dice 2 veces esta es la capa de salida, la del medio en realidad es la oculta. Guillermo, ¿128 por qué? 128. No, después vamos a ver que eso es un parámetro, un hiperparámetro que uno lo tiene que ajustar. Ah, ok. No es un 128 no sé, por poner. Claro, es como si fuera que lo pones por sesgo o a dedo. Tengo 28 por 28. De alguna manera yo quiero extraer las mejores características de esa 28 por 28, y la forma de extraer mejores características es como comprimiendo ese 28 por 28 en algo más chico, para forzar a la red a que extraiga las mejores características de esa imagen. Y 128, no sé, no, es un valor, puede ser otro. ¿Qué sería? Ahora quiero ver una cosa. Porque... $7.84 sería. 28 por 28. El input sería... Claro, lo redujiste en 6, digamos, o sea, dividido 6, digamos. Claro, generalmente es algún divisor, pero no tiene por qué tampoco. Después vamos a ver que esto buscamos hiperparámetros como siempre, recorriendo varias capas ocultas, probando con varias capas ocultas, con tamaños de varias capas ocultas. Bueno, dice una consulta. Sí. Independientemente de lo que le pongas ahí en Unity. Se escucha re bajito. A ver, ¿ahí me escuchás mejor? Sí, ahí perfecto. Sí, consulta. Ahí el 128, independientemente de lo que le ponga, te pregunto para ver si entendí bien, después lo va a recalcular. ¿Es así? Este es como para correrlo una vez, para mostrarles una vez una corrida completa. Pero después, cuando, como siempre, ese va a ser un hiperparámetro que uno va corriéndolo varias veces y modificándolo, y cada vez hace un fit y ve cuál es el que le da mejor en el conjunto de validación. Como hacemos siempre. También es como para inicializarlo, digamos. Sí, es como para hacer una primera muestra de algo completo y poner un valor, había que poner algún valor. Perfecto, gracias. No. Guille, discúlpame, ¿puede ser que haya alguien que está queriendo entrar? Que la tengas en espera. Entiendo. Sí, ahí lo admití. Gracias. Bueno, después de eso, definí las 3 capas. No sé si acá tengo un dibujito. Acá viene el dibujito. No tengo ningún dibujito de... Bueno. Pensé que tenía un dibujito, bueno, no importa. Pero... se entiende, ¿no? Es la primera capa que aplana, completamente conectada con la segunda, que es densa. A ver si tengo acá. Voy a ver acá. Un dibujito quería. No tengo, ¿no? Un dibujito. Ahí ven, ¿no? La imagen de la red ahora, o siguen en la notebook. No, sí se ve. Sí, se ve. Bueno, justo está bien, esta está bien. Esta imagen es la que... A ver si se ve la imagen. Bueno, es esto, ¿no? El input. Este es el input layer, que van a hacer una entrada por cada píxel, con la imagen aplanada. Esta sería la de 784, ¿verdad? Esta es la capa de la 128, que es la capa oculta. Es la de input, por eso es full connected, porque está densa, porque está completamente conectada. O sea, cada unidad de entrada está conectada con todas las del medio.
Y después tengo la de salida, donde en nuestro caso en vez de 2 van a ser 10, porque es una por cada categoría, que es el outlier. Así estoy componiendo la red. Claro, tiene sentido. Dirección, copiar dirección de la imagen. No sé por qué no la... Voy a poner acá texto. Bueno, no sé dónde se me desconfiguró la dirección. Bueno, después lo agrego. Ay, no sé qué pasa. Se me quedó el teclado para configuración. Bueno, después lo agregaremos. Vale, bueno, ahí como decíamos, cada imagen es de 28 por 28 píxeles. ¿Qué más? Bueno, acá, llegamos por acá. Acá configuré la imagen. Acá configuré la red, perdón. Con la capa de input, la de aplanamiento, que lo único que hace es convertir la imagen en una tira plana, la densa y la de salida. Y después armo el modelo en Keras, donde yo le pongo cuál es la capa de entrada y cuál es la capa de salida. Pero mi modelo ya tiene enganchado, ¿no? La capa oculta también, ¿no? La capa de entrada es esta, la capa de salida es esta, pero internamente ya tiene todas las conexiones hechas de la capa flatten y la capa oculta. Acá defino mi modelo, si yo hago un summary del modelo me muestra esto, justamente lo que definí, ¿no? Que tengo un input layer de 28 por 28, el aplanamiento del 784, como decíamos, 28 por 28, la densa del 128, acá me dice la cantidad de parámetros que hay, o sea, 184 por 128, ¿está bien? Porque es todas con todas, cada una de estas con todas las otras. Y una capa densa, esta 128 contra esta de... ¿cómo es? Contra esta de salida de 10 categorías. Acá entiendo que cuenta también el bias, que se suma, por eso dice 1290, para cada neurona, o para cada, no me gusta decir neurona, para cada unidad de procesamiento, tengo un bias. ¿Se acuerdan de la teoría que yo tenía mi entrada, pero también puede tener un bias para poder, que no todas pasen, que mi cuenta no pase por el centro, solamente por el centro, sino poder mover mi eje? Recuerden que cada una de las neuronas tiene que, se puede trazar como una línea que separa, tiene que ser linealmente separable mi problema para poder terminar con una sola unidad, para poder separar el problema, para que me pueda dar una solución. ¿Se acuerdan de esa parte de la teoría, no? ¿Se acuerdan que tenía un bias cada unidad? No sé si en esta lo mostraba. No, acá no lo muestra. Pero es como que cada... Ustedes párenme, si capaz que yo estoy diciendo algo que ya se acuerdan. Es como si cada una de estas tuviera otra entrada, que no es parte del input, pero que funciona para poder modelar la función resultante de una mejor manera. Por eso es 1290, porque son 128 por 10 más esos 10 del bias. Y acá hay una forma de mostrar la red más visual, que dice lo mismo que la anterior, pero es un poco más linda de ver. Después definimos el optimizador Adams, que es basado en descenso de gradiente. Después al final les dejé algunos links que hablan de gradiente descendente y este método de Adams en particular. Esto de optimizador no me acuerdo, no sé si lo mencionaron el optimizador, en algún momento, que todo proceso de Machine Learning tiene una parte donde uno va optimizando, en el sentido que va encontrando algún mínimo
de la diferencia entre lo que yo espero que me dé el modelo y lo que realmente, lo que yo espero con lo que me da. Y yo trato de minimizar eso. Esa minimización se hace con algún método de optimización. En particular, el que vemos para redes neuronales es de gradiente descendente, que es tomar la derivada con respecto a cada uno de los parámetros e igualar a 0, para encontrar cuáles son los parámetros que me minimiza mi error. Y en cada iteración yo voy tratando de hacer un descenso de gradiente, o sea, tratando de ir en la dirección de la pendiente. Esto lo puse al final en realidad, pero por eso como recordatorio. Es esto, ¿no? Tratando de ir en la forma que desciende la pendiente hasta encontrar algún mínimo. En general uno busca un mínimo global. Ahora me acuerdo. Sí. No, ahí me acuerdo que lo mencionaron, sí, no me acordaba el nombre. Uno puede encontrar un mínimo, uno desea encontrar un mínimo global, a veces puede encontrar algunos mínimos locales. Y acá le dejo también un grafiquito de un montón de métodos y cuáles son, acá hay unos links a estos gráficos. El gradiente descendente es el básico, el que va descendiendo. Después hay otros más sofisticados, pero todos están basados en lo mismo, en ver la derivada y cómo va, y tratar de que avance mi solución hacia un mínimo, a través de la derivada, hasta que la derivada se hace 0, que ahí encontré mi mínimo. Entonces, el ADAM es uno de esos, es uno de la familia de gradiente descendente. Entonces acá seteo, y le seteo el factor de aprendizaje, es el pasito con el cual cuanto más chiquito es eso, más va a tardar. Si le pongo un paso muy grande, puede ser que me pase del mínimo, y hay algunos métodos, la mayoría más sofisticados, es que al principio empiezan con un paso más grande, y después, como van ajustando cada vez más, haciendo pasos más pequeños. Que sería acá, si yo al principio puedo dar saltos más grandes en mi derivada, y a medida que llego al mínimo voy dando pasitos más chiquitos para poder llegar acá, para no pasarme y llegar a algún mínimo. Pero nunca tengo la garantía de no caer en un mínimo local, siempre tengo ese riesgo, ¿no? Por eso hay distintos métodos, y algunos más sofisticados que otros. Justamente cada uno resuelve algún problema y puede introducir algún otro. Por ahí algunos son más adecuados para algún tipo de problemas que otros. En general, si no conozco esta función, también es complicado de decir cuál. En general, el ADAM es el que veo que se elige más, el que es más robusto ante determinados problemas. Creo que el ADAM lo que tiene es que los distintos parámetros como que le asigna su propio delta de crecimiento y va ajustando en ese. Igual, para los que quieran leer más sobre eso, acá le dejé la forma sencilla de explicar, todos los optimizadores más o menos explicados, ahí menciona uno por uno, y el ADAM, el artículo de ADAM original. Y también le dejé esto que no sé si lo conocen, StatQuest, que es unos videos muy divertidos donde explican, no en mucha profundidad, pero sí muy entendible, algunas cuestiones prácticas. Está también este gradiente descendente explicado muy sencillo y muy cortito, son de 10 minutos los videos. Y hay un montón de cosas ahí para. Después véanlo si pueden. Bueno, y nos fuimos. Acá, bueno, defino qué voy a usar como optimizador y algunas métricas de cómo medir la adecuación de mi modelo. Lo compilo, como se dice, o sea, finalmente creo ese modelo con todos los parámetros que le puse, con las métricas de estas que armé acá, con el optimizador. El optimizador y por qué voy a medir la pérdida, ¿no? Porque una cosa es el optimizador, o sea, la estrategia por la cual va a ir descendiendo la elección de mi solución,
y otra cosa es cuál es mi forma de medir qué tan distante estoy de mi solución, ¿no? Cuán lejos está lo que yo dije de lo que debería estar. Y acá se usa esta categoría cross entropy. El cross entropy también es otro tema que si quieren lo pueden buscar en ese link que le dejé al final. Ahí lo explica muy claro en una forma muy cortita. En general, así simplemente es para comparar una probabilidad, para comparar dos probabilidades entre sí. Y acá se usa para comparar la probabilidad que me devuelve mi modelo contra la probabilidad que debería tener realmente, con la probabilidad real. Categórica, porque acá hablamos de 10 elementos, probabilidades sobre 10 categorías, ¿no? Esto generalmente así es. Este seteo es el que se usa muy habitualmente, con Adam y con cross entropy como elemento para medir cuán lejos estoy de mi solución, con mi loss, como se dice acá el parámetro. Y por último, interesante en TensorFlow, tengo varias formas de ir siguiendo cómo evoluciona mi modelo a medida que lo voy entrenando. Una forma es este TensorBoard gráfico, que como tendría que correr todo, voy a ver si lo puedo correr todo, pasa que tarda bastante, pero después vamos a ver, y acá arma gráficos en el TensorBoard, a medida que voy haciendo cada época, como se dice, sea cada recorrida del algoritmo, me va mostrando cómo va evolucionando. Ahora, después que hago una pasada, voy a ver si puedo correr todo y les muestro alguna cosa interesante de gráfico acá, en el TensorBoard. Hay tres maneras en realidad, o hay más de tres maneras, pero las que mencionamos acá son TensorBoard, guarda métricas y logs del entrenamiento para su visualización en la zona que vimos arriba. Model Checkpoint, es como que va guardando checkpoint de cómo fue evolucionando el modelo. Y Early Stopping, que es una estrategia para evitar sobreentrenamiento y que se detiene con algún criterio tempranamente antes de que empiece a sobreajustar el modelo. Y acá yo le pongo las tres formas en las que yo puedo hacer el check este que le decía, ¿no? En esta variable CBLIS le pongo los distintos callbacks que se llaman. Callbacks que se llaman. Que pueden ser TensorBoard, Model Checkpoint o Early Stopping. O sea, son tres monitores o callbacks que se llaman para irse siguiendo cómo evoluciona mi modelo. O sea, y que cuando yo hago el fit, va a tardar un poco más porque va a alimentar estos, pero me va a dar información de cómo va siguiendo y no voy a esperar hasta el final para ver cómo evolucionó todo, sino que yo puedo ir siguiéndolo paso a paso. Y después hago el fit, que esto es lo que más tarda. Le digo que es de 50 épocas. Y cada época con un batch de, o sea, toma 128 pasos, digamos. ¿Qué era la época? No, son las distintas iteraciones del algoritmo. Ah, sí, sí. Bueno, y eso todo. Ahí yo debería fijarme qué también ajustó, y a partir de ahí es como cualquier otro problema de Machine Learning, ¿no? Lo que le decía acá, que yo puedo seleccionar los hiperparámetros, y acá le puedo poner cuántas unidades tiene esa capa oculta. De 10 a 1000 con intervalos con pasos de 20. Y algo que no le dije, puedo usar distintas funciones de activación. Que yo usé, acá en el ejemplo está ReLU. Creo. Cuando definimos acá arriba, acá le ponemos ReLU y Softmax. Ahí les digo lo que son los dos. La ReLU, ¿se acuerdan, no? Es la función esa que
que es 0 para los negativos y una recta con pendiente 1 para los positivos. En vez de usar la escalón, o en vez de usar... esperen que lo pongo acá. A ver si está acá el arreglo. Había guardado más de estas páginas. Activation functions. Les puse un link también a esto. Acá está, acá hay varios. O sea, por lo general, uno usa las funciones, en lo que es básico de redes neuronales, uno usa la función escalón para cuando empieza a estudiar la teoría. Con lo cual, si la unidad de procesamiento me da, si me da mayor que 0, le pongo un 1, y si me da menor que 0, le pongo un 0. Pero después está también otras, como la tangente Esto hiperbólica. para entender, perdón, ¿puedo hacer una consulta? Sí. Esto que estamos viendo acá es cuando la neurona deja o no pasar cambia el estado, o sea, si usa el escalón unitario, la salida es 0, 1 y no hay intermedios. En cambio, si usa, no sé, la tangencial, es como que puede tener salidas continuas de alguna forma. Claro, yo, a ver, creo que tenía otra. Lo que pasa es que como estaba en la teoría, yo había preparado otra, pero es más de teoría, no sé hasta dónde vieron de la teoría. A ver si la tengo por acá, no la tengo. No. Bueno, claro, digamos que, ¿se acuerdan que a ver, ¿dónde lo tenía? Acá. Para refrescar, digo, ¿se acuerdan que el procesamiento de la red era, esta neurona va a ser el producto de mi input por el peso, que conecta el input con mi unidad, más el input 2 por el peso, por este peso, más el input 3 por este peso, eso me da un número, que es el producto de este input por los pesos correspondientes que conectan a esta neurona. Y ese valor, si yo tengo la función escalón, a ese valor le aplico la función escalón. Si ese valor me da mayor que 0, si mi función de activación es una función escalón, si me da mayor que 0, va a valer 1, y si me da menor que 0, va a valer 0. Y eso es la salida de esa neurona. Cuando se activa o no se activa esa neurona. Pero bueno, eso es muy limitado, no tener una función escalón. Por eso hay otra función de activación, como esta sigmoidea, que no es solamente, bueno, esta es tangente hiperbólica, pero está la sigmoidea también, que es parecida, que le asigna valores intermedios, pero satura cuando va llegando a valores, y fíjense que acá, cuando va llegando a valores ya más altos, esta derivada se hace casi 0. Y la derivada está involucrada, la derivada de esta función está involucrada en el algoritmo de aprendizaje, con lo cual esta derivada es un poquito, se multiplica por el delta en el cual se mueve mi error. Entonces, cuando multiplico por esta derivada, empieza a haber problemas. Por eso surge esta ReLU, cuya derivada es mayor, es 1, porque es una recta con pendiente 1, y se inactiva para valores menores que 0. Esta es la función de activación que se le aplicaría en el caso de usar una ReLU. Después hay otras. Hay una ReLU que tiene... Consulta. Sí. Cuando uno tiene, digamos, que ver, las distintas, ¿cómo se llama? Funciones de activación, ¿en base a qué se determina una o de vuelta, uno por conocimiento del problema, porque lo usó otra gente para el mismo problema que uno está usando, o fíjense que acá lo usamos como un hiperparámetro más, eligiendo diferentes funciones de activación. Claro, o sea, vos tenés como muchos caminos que sería, por un lado, podés armar un rango de funciones de activación y ir probando la que tenga mejor performance. Otra puede ser conocimiento del problema, entonces determinás en base a los datos, determinás, bueno, y lo que querés conseguir, determinás cuál es la mejor función de activación, o si no, nada, porque sabés que alguien más lo usó, entonces, che, tengo que usar esta.
Si vemos ahora la siguiente collab que habla de convolucional, ahí es como que uno empieza a usar cosas que ya se probaron, porque hay tantos parámetros. Entonces, uno ya tiene un estándar de qué se usa para reconocimiento de imágenes y puede cambiar alguna arquitectura un poco, pero en general usa la arquitectura ya propuesta. Pero depende Sí. Dale, Franco, perdón, dale, Franco, adelante. No, era que dale, que me quedó claro lo que había dicho justamente. Ok, perdón, Franco, te interrumpí justo. Guillermo, la elección de la función de activación, ¿tiene un impacto, o sea, tiene un impacto grande en los tiempos de procesamiento? Digo, porque pienso, al hacer el backpropagation no es lo mismo tener una función que la derivada es una constante, que tener una función como la tangente hiperbólica que había ahí en la Witcher. Las derivadas de todas estas funciones no son muy complicadas. No creo, en ese sentido no. No es que te impacta demasiado, no es que hay un cálculo monstruoso extra para calcular la derivada, si te referís a eso. Ok, perfecto. Es simplemente más por el lado de que tiene mejores resultados. Claro, sí, porque la regla, lo que decía, ¿no? Son otras pendientes. Y en backpropagation en algún momento se multiplica el delta del error por la derivada de mi función de activación. En un punto, en el punto que me devolvió la capa anterior. Entonces, si ese producto, si esa derivada es muy chiquita, tira, y con ese número actualizo mis pesos de la capa anterior, ¿no? Eso me da un delta, ese error multiplicado por la derivada. Si ese delta siempre tiende a cero, llega un momento que la neurona se estanca, no aprende más. Eso es más lo que impacta, más que en el tiempo. No tanto en el tiempo, sino en cómo va aprendiendo. Y finalmente... Una consulta. Sí. Guillermo, tengo que consultarte. Cuando uno define la función de activación, ¿en general es una sola función para toda la red o puede definirse distintas funciones por capas? Para toda la capa. Por capa. Claro. Por ejemplo, la última tiene lo que se conoce softmax. Esta es para la intermedia. La softmax lo único que hace es convertir, lo que va a devolver la red van a ser números, donde va a ser más alto, uno espera que sea más alto la categoría, que se encienda más alta la unidad cuya categoría es la que yo espero que se active, la correspondiente a mi entrada, ¿no? ¿Eso está bien? Entonces, después eso yo lo puedo llevar a una probabilidad, o sea, mínimamente yo quiero que todo eso sume 1, y entonces esa softmax convierte esos números que devuelve la red, esos valores de las 10 unidades, hacen que, como los trata de convertir como una especie de probabilidad, donde mínimamente tienen que sumar 1 todos. Ok, pero sí tiene sentido definir distintas funciones por capas. Ahí de saber cuál es otra cosa, pero se puede hacer. Siempre se usa, sí, puede ser que en distintas capas, por ejemplo, en la hora que vamos a ver las convolucionales, al principio hacen otra cosa que es más para extraer características de la imagen, y después está el full connected entre cada capa, donde generalmente se usa la ReLU. Y creo que en la anterior está definida como ReLU también, pero podría aplicarse otra en ese caso. Habría que ver, habría que analizar un poco más el problema y ver en cada caso. Pero para una sola capa sí, solo una misma función. Gracias. ¿Y qué más? Bueno, defino los hiperparámetros posibles y nada, los recorro, ¿no? Voy haciendo un entrenar el modelo con cada uno de los hiperparámetros y me quedo con el mejor recall, en este caso porque pusimos recall como el mejor parámetro, pero podría ser cualquier otro. Y como siempre, ¿no? Me quedo con los hiperparámetros de la red que mejor performan en validación. Bueno, acá le dejé un grafiquito de... Esta parte tarda bastante, por eso no la corro.
pero acá dejé un grafiquito de esto, de descenso de gradiente. Acá hay un link a distintos métodos de descenso de gradiente con algunas características que fueron resolviendo. Generalmente resuelven esto, ¿no? De cuando uno se estanca en un mínimo o que se pasa del mínimo, o que quiere llegar más rápido al mínimo, pero o llega a un mínimo local y se estanca en un mínimo local. Todo eso son los problemas típicos de una optimización. Acá hay un link a Feed Forward and Vaporization, pero eso ya lo vieron, lo tienen también grabado en la clase teórica. Acá está programado en NN for Scratch, está programado una red neuronal con backpropagation, pero de cero, digamos, sin usar TensorFlow. Como que está, si uno quisiera ver bien cómo funciona el algoritmo internamente, puede verlo ahí. Este que le decía, distintos optimizadores de descenso por gradiente y el paper de Adam. Y este es el StarQuest que les decía que es en YouTube. Hay puesto videos de 10 minutos en general, donde explican distintos temas de una forma amena. Bueno, y acá ya tendríamos una red funcionando. A partir de ahí es como cualquier otro método Machine Learning, ¿no? Uno puede ir midiendo su performance y ir viendo su comportamiento como cualquier otro método Machine Learning que hayamos visto. Pensé que había dejado algún resultado acá. No, pues lo borré. Voy a dejar corriendo todo mientras vemos las otras. A ver si... Creo que lo dejé corriendo hoy y en un momento se me cortó. Guille, consulta. Sí. Ahí en los hiperparámetros te va a buscar la cantidad de neuronas, ¿no? De la capa oculta. Sí, de la capa oculta, sí. Fíjate que esto acá, está acá, en entrenar el modelo. A ver, ¿dónde estaba? Acá. Fíjense acá en entrenar el modelo, que setea de vuelta lo mismo que hicimos antes, ¿no? El input, el flatten, el hidden, el output, y acá le dice en la capa oculta qué cantidad de parámetros y qué activación. Pero la de salida sigue siendo 10 y softmax, y la de entrada, o sea, la de entrada y la de salida dependen del problema. Si yo tengo una sola capa oculta, puedo tener más de una capa oculta, pero si tengo una sola capa oculta es la que le quiero yo cambiar la cantidad de unidades. Acá hay esto es todo lo que vimos condensado. Todos los distintos pasitos que fuimos dando, pero en un método que se llama entrenar modelo, y que es el que va llamando acá, ¿no? Para cada hiperparámetro, ejecuto el entrenar modelo y me quedo con el del mejor recall. Y a ver si ya salió de acá. Ven que acá, ahí vi que ya había aparecido algo. Esta parte ya se corrió, y a medida que está corriendo, ven que se va actualizando esto, las distintas épocas, cómo va progresando el algoritmo. Yo le puedo poner que sea en validación, en train, en ambos. Está bueno. Y la verdad no lo exploré mucho esto, pero tiene varias opciones. Habría que ir jugando con estas opciones a ver qué da. Este es el aire bajo la curva de cada uno. De cada época, de cada paso. En cada paso lo va actualizando. Creo que hay un parámetro que le dice cada cuánto se actualiza. Guille, otra consulta. Sí. ¿Viste? En general, los algoritmos que vimos y las implementaciones, vos le podés consultar cuáles son las variables más importantes. Acá en esto, porque vimos en la teoría que no tiene mucho poder explicativo las redes neuronales. No. ¿Esto se podría hacer acá? En principio es más complicado porque
hace un cálculo sobre el input, primero que usa todas las variables. O sea, uno tendría que fijarse cuáles son las neuronas cuáles son los pesos de las variables para los cuales está más disminuido su valor. Pero puede ser que algunos pesos estén subidos vayan alguna neurona de la capa del medio con más valor y otros menos. Es muy complicado. Sé que había algunas formas había algún paper escrito donde explicaban alguna forma de darse cuenta de cuáles son las variables más importantes, pero en principio es más oscuro este modelo. No es tan sencillo darse cuenta de explicarle a alguien que quiera saber cuáles son las variables más importantes. Por eso en general primero se usan por ahí otros que como Random Forest, donde es más fácil explicar cuáles son las variables más importantes. Y en este tipo de problemas, más aún, ¿no? Porque uno tiene imágenes, donde en principio todos los píxeles tienen la misma relevancia de la imagen en sí, ¿no? Por ahí de la zona oscura, pero de los píxeles en sí tienen la misma relevancia y son más adecuados para este tipo de tratamiento, así como el XGBoost y el Random Forest eran más adecuados para problemas donde había involucrados variables categóricas y numéricas en distintos rangos de valores mezclados. Las redes neuronales se adaptan mucho mejor a este tipo donde es más uniforme los valores de entrada, donde son todos numéricos y son más uniformes en su rango. Así que en principio es complicado explicar cuáles son las variables, deducir de una red cuáles son las variables más importantes. Fíjense que el espacio de parámetros, digamos, el espacio de hipótesis de mi red neuronal, ¿qué serían? Todos los pesos, los valores de todos los pesos. Pues así como mis hipótesis de mi árbol eran todas las variables y las condiciones de cada nodo del árbol, acá todo mi espacio de hipótesis son todos los posibles pesos que hay en la red. Es mucho más complicado interpretar eso. Bueno, y creo que quedó corriendo, a ver por algún lado. Bueno, quedó corriendo acá, en encontrar el mejor modelo. Bueno, a ver, quería ir al otro, que les preparé. Bueno, y el otro ya es un poco más complejo. Acá había, me acordaba que había en algún lado incrustado alguna imagen full connected, pero acá en esta acá. Lo que tiene el otro modelo es que yo primero aplano la imagen, con lo cual ahí pierdo un montón de información. Porque si hay dos píxeles contiguos en mi imagen original, en la imagen aplanada ya no está contiguos. Entonces lo que se hace es este método, que alguna vez creo Leo lo había mencionado, que es directamente extrae las características. O sea, uno no tiene que extraer características de la imagen para poder procesarla, sino que directamente este mismo modelo va a hacer las veces de extraer las características. Y lo que hace este modelo es tomar de vuelta la imagen de entrada, pero ahora va a tratar de preservar la mayor cantidad de información posible de lo que es original, de la representación original. Por lo cual primero va a pasar por una convolución, que ahora vemos lo que es, por un pooling, y puede haber varias convoluciones y varios pooling, que ahora vamos a ver lo que es, para recién al final entrar en la etapa de aplanamiento y continuar como vimos en el proceso anterior. Todo esto hasta el último pooling sería para extraer las características de la imagen y llevarlo a una imagen plana donde esta representación plana me diga mucho más de la imagen original que solamente aplanando, poniendo filas una atrás de la otra.
Y para que tengan, a ver, esta es una imagen de entrada, como me va a venir, y para que vean, acá hay una convolución. Una convolución sirve, por ejemplo, para aplicar filtros a imágenes, y por ejemplo puede servir para detectar ejes. Se hace mucho procesamiento de imágenes, lo que son las convoluciones. Y una convolución es, aplica un filtro a mi imagen, que sería esta matriz de fondo. Le voy a aplicar un filtro, que es esta segunda matriz que se ve acá, y hace una operación entre, esta sería como una ventanita que se va moviendo a través de toda mi imagen. Y por cada vez que se posiciona en una parte de mi ventana, va a hacer una operación. En general, la operación que va a hacer es multiplicar este valor, o sea, el primer elemento de mi matriz de filtro, por el primer elemento de la ventana donde estoy posicionado, lo multiplica y lo va a sumar a mi primer elemento, a mi segundo elemento de mi filtro por el segundo elemento de la ventana, y así lo va sumando, haciendo un producto vectorial de esta manera. Y eso me da un número, y ese número lo vuelve a posicionar como resultado de una nueva imagen, que ya está convolucionada. Si yo después esta ventanita la voy corriendo, voy aplicando esa misma operación, haciendo un slide window de cada porción de la imagen, voy a obtener una nueva imagen transformada. Y en general, si yo pongo un filtro adecuado, lo que obtengo de la imagen original puede ser una imagen donde yo puedo extraer los bordes. A ver, yo no me di cuenta, a ver si le puedo, para mostrar un ejemplo. A ver si lo puedo. Acá hay una imagen de tomografía. Justamente se hace ese proceso, ¿no? Tengo mi imagen y yo le aplico determinado filtro, y mi imagen original lo que me devuelve, no tengo la imagen original, pero la imagen procesada con esa convolución, si le aplico un filtro a cada ventanita de mi imagen original, me va devolviendo un píxel que se va transformando en una imagen transformada que me va devolviendo, por ejemplo, los ejes de esa imagen. Si puedo encontrar algo mejor. Border de texto. Acá está. Ahí está más linda. Si yo le aplico determinado filtro a esta imagen, le voy agarrando ventanitas chiquitas y voy aplicando un filtro que en este caso va a ser 1/9 por cada... Va a ser una matriz de 3×3 mi filtro, donde diga 1/9 por cada uno. Lo que va a producir al hacer 1/9 me va a promediar cada ventanita chiquita de mi imagen, y lo que me va a hacer es un blurring, una difusión de mi imagen. Porque va a agarrar cada ventanita de 3×3 y le va a aplicar un promedio de esa ventanita. Va a correrse, va a agarrar el promedio de la siguiente ventanita. Va a correrse, va a agarrar el promedio de la siguiente ventanita. Lo que va a hacer es algo que estaba bien definido, me va a tomar un promedio de cada región y me va a quedar esta imagen más difusa. Hay distintos filtros. Y uno de los filtros es, si yo le aplico un filtro de este tipo, donde yo enfatizo determinadas bordes, determinada dirección de la imagen. Por ejemplo, esta imagen, si yo la convoluciono con un filtro que me imagino que es con el primero de líneas horizontales, acá dice líneas horizontales, ¿sí? Si yo lo convoluciono por el primer filtro, me va a dar esta imagen. Entonces, ya como que obtengo los ejes de la imagen. Eso es lo que hace básicamente las distintas convoluciones. Yo lo puedo convolucionar y ya me va extrayendo información, ya no que está en la imagen original ni que yo la plano, sino que tiene sentido para la interpretación de la imagen, como que me va extrayendo características cada vez que yo hago esta convolución. Y cuando hago distintas convoluciones, esta convolución me va a actuar sobre la convolución anterior, o sobre esta que extrajo ejes, la siguiente convolución por ahí me puede extraer otra característica en base a los ejes. Y lo que va aprendiendo son justamente esos valores del filtro. ¿Cuáles son los valores, los pesos que conectan
cada una de estas ventanitas chiquitas sobre el cual va recorriendo la imagen con respecto a la convolución, van a ser ahora los valores de ese filtro, que es lo que va a aprender la red, ¿no? Eso sería así, muy por arriba de lo que sería la convolución que aplica, o sea, el extractor de características que va aplicando. Lo siguiente que hace, ¿se entendió? Así, muy por arriba de lo que es la convolución. Sí, lo que no sé si pasa dos veces. Tengo idea de lo que son las deep learning, ¿no? No, ni siquiera entra en el examen esto, pero me pareció interesante contárselos. O sea, una serie de procesamientos previos hasta que llego, hasta que me armo mi imagen de input, y ahí sí la puedo aplanar y puedo seguir como vimos en el ejemplo anterior. Ya hace una convolución y después un pooling. Un pooling sirve solo a los efectos de reducir mi espacio de dimensiones, volverlo más chiquito, compacto, y ahí no hay mucho aprendizaje, simplemente hace un downsampling de mi imagen original, o se puede agarrar de cada ventanita que yo defino, puedo agarrar el valor máximo y convertirla en una imagen más pequeña. Eso es lo único que hace el pooling. Entonces hay una serie de convoluciones y pooling hasta llegar a una imagen aplanada, que ya tiene mucha más información de la imagen original que si yo la aplano solamente poniendo una fila atrás de la otra, ¿no? Acá en esta representación hay mucha más información de la que yo podría haber tenido. Fíjense que al hacer la convolución yo estoy conectando distintos píxeles entre sí, con lo cual no pierdo, preservo la conexión entre píxeles, no los pierdo. Y finalmente entro a mi full connected, acá sería mi input, y después puedo tener varias capas ReLU, con activación ReLU, completamente conectadas, hasta obtener mi salida, donde de vuelta tengo una softmax, si yo quiero, tengo distintas categorías, si yo quiero reconocer distintos objetos, imágenes de distintos objetos, puedo tener tantas neuronas de salida como categorías. Y acá hay un ejemplito, ¿no? Distintas capas ocultas, y acá puedo reconocer entre 5 categorías, aplicando la softmax. Y una conocida de 2014 es Google Net, por eso decía que acá uno aplica lo que ya conoce, esto es muy costoso de entrenar y poder cambiar. Lo que sí puede tomar uno como base e entrenarla con imágenes propias. Pero acá está una de los mejores del año 2014, que es Google Net. Acá hay una referencia de qué es cada capa, la convolución, la pooling, la softmax y alguna otra que ahora creo que hay otros métodos más sofisticados. Y finalmente acá está la implementación en Keras. Vamos a ver que es muy similar a lo que definimos antes. O sea, de vuelta, bueno, importo las librerías correspondientes, cargo un conjunto de datos que tiene, a ver si puedo guardar las categorías acá. CIFAR, creo que son 10 categorías también, de distintos elementos, de aviones, barcos, distintos objetos, y tiene que reconocerlos, saber cuál es el objeto. Autos, aviones y distintos animales. Barcos, bueno, eran 10 categorías. Este es el CIFAR que también viene en TensorFlow. Vamos a ver qué era, no lo puse ahí. Perdón, Guille, volviendo a lo de las imágenes. Sí. No me quedó claro lo del pooling. ¿Qué es lo que hace? No, el pooling, a ver, volvemos. No, el pooling directamente es un paso para reducir la dimensionalidad. Compactar un poco lo que me viene de alguna manera un poco más o menos inteligente. Hay un pooling que es tomo de vuelta ventanitas, las cuales me voy moviendo, y de cada ventanita tomo el valor máximo. Entonces me hace un downsampling de la imagen original. Ah, perfecto, gracias. Solo eso, no. Por eso no tiene mucho para ver.
Esta era, son 10, sí, 10 categorías y acá hay un ejemplo de las categorías. Animales y objetos distintos. Y vehículos y animales. CIFAR 10 son 10 categorías, me imagino que CIFAR 100 son las 100 categorías. La competencia que se hace en la que generalmente ganan estos modelos es sobre 1000 categorías, seleccionando 1000 categorías. Y eso es un poco lo que contaba Leo el otro día, que siempre mencionan que en esta competencia es más fiable, o sea, tiene mejor performance estos algoritmos que un humano. O sea, si un humano le dan para ir reconociendo las categorías, se equivoca más que los algoritmos. Pero bueno, es para este problema, esta competencia particular, y hay que ver las condiciones sobre las cuales se considera la prueba. O sea, si se empieza las imágenes son de los objetos puntuales, o sea, no hay otros objetos alrededor. Son condiciones muy particulares de la competencia. Entonces, no sé si está bien decir que tiene... Sí, para esta competencia particular, del millón de imágenes, dividir, no sé cuántas son, pero creo que eran bastantes imágenes, dividirlas en 1000 categorías, sí, uno puede decir que tiene mejor performance un algoritmo que una persona. Pero bueno, sobre estas condiciones particulares. Y acá, bueno, acá armamos parecido a... Bueno, acá están las clases. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 clases. Aeroplano, automóvil, pájaro, gato, bueno, estas clases. ¿Y cómo se arma? De vuelta, armo un modelo que lo llamo así secuencial, porque va recorriendo en secuencia, iba agregando en secuencia con las capas, le aplico una convolución 2D, y después le aplico un pooling max, no sé qué pasó. Algo me falló acá, me parece. Sí. Bueno, no importa. Lo mismo que me pasó antes. Le aplico una convolución, le aplico un max pooling, pero le aplico un dropout, que no sé si lo vieron, que es con qué probabilidad yo mato la conexión, o para evitar sobreajuste, básicamente es eso. O sea, con alguna probabilidad yo directamente elimino, la dropeo. Después la capa de aplanamiento, de flatten, y ahí empiezo igual. O sea, lo único que hice acá fue construirme una representación más adecuada y mi imagen más adecuada que poner una fila atrás de la otra, ¿no? O sea, construirse una representación donde yo pude extraer algunas características. Y a partir de ahí, fíjense que es igual. La capa de aplanamiento, la capa densa, que acá sí puede cambiar la cantidad de elementos, de unidades, porque va a depender de qué me dejó la primera capa. No necesariamente no va a ser la misma cantidad que la imagen original, ¿no? Que de píxeles que la imagen original. Va a ser distinto. Entonces voy a tener una ReLU con la capa densa y una softmax con las 10 categorías. Fíjense que eso es lo mismo. Acá la entrené, dividido por 255, uno podría dejar los valores originales, pero a veces conviene llevarlo a estos valores que quedarían entre 0 y 1. Y ya está, ahí terminó. Después puedo hacer un predict del modelo. Esta de vuelta tarda un rato. La otra me falló acá en un momento, no sé por qué. Parece que porque quedó demasiado tiempo ejecutando acá. No sé por qué, en realidad no debería. ¿Sí? Guillermo, te hago una consulta. Sí. El valor de dropout
que pusiste que es de 0.25. Es la probabilidad. ¿Qué valor, o sea, pusiste 0.25 por un criterio en particular? No, la verdad es que esto lo copié de un ejemplo y estaba ese valor en el ejemplo. Ok, y es una forma de regularizar, digamos, ¿no? Habría que ver cuál es el más adecuado. La verdad, de eso sí no sé cuál sería por qué 0.25. Me pareció mucho igual 0.25 porque es un 25% de probabilidad que la dropee. Podría leer un poco más a ver cuál es un valor adecuado para el drop. Después me voy a fijar. Pero no sé, no, también, uno lo podría aprender también, ¿no? Como un hiperparámetro más. ¿Dónde quedé acá? Ok. En vez de revista, ¿cómo está? A ver, acá. Me está apareciendo, no sé si ven ustedes el cartel de error que me sale acá. Pero fíjense la cantidad de capas que tenía este ejemplo, ¿no? De GoogleNet. Impresionante. La cantidad de parámetros que tiene. Millones de parámetros que tiene que aprender. Y acá usa otra estrategia, ven que acá hay más de una convolución que se aplica al mismo tiempo. Y después se vuelven a unir, como que aplica distintos tipos de convoluciones a la misma imagen y las vuelve a unir. Este order debe ser eso, que une las convoluciones que aplicó de alguna manera. Y sigue procesando. O sea, imagínense que si uno tuviera que decidir entre modificar esta arquitectura. ¿Cómo llegaron a esta arquitectura? Y vaya a saber cómo llegaron a que esta arquitectura era la mejor. Supongo que probando distintas alternativas. O con algún insight de por qué debería ser mejor una que otra. No sé, ¿no? Si uno tuviera que hacer algo similar, no sé, primero que hay opciones de poder, dado modelos entrenados, poder darle mi imagen y poder seguir reentrenando, entrenando un modelo pero que ya tengo un entrenamiento de partida, ya tengo mis pesos de partida y sigo entrenando sobre imágenes propias. Eso podría ser una opción. Pero no me imagino haciendo toda una arquitectura así y entrenando yo un modelo con esta arquitectura. O modificando esta arquitectura, ¿con qué criterio podría modificar esta arquitectura? Por eso acá ya se complica todo un poco más. Y el último, ¿está bien hasta ahí? O sea, quiero que se lleven la idea y después cada uno se puede investigar por su cuenta. Si le interesó, que se puede investigar un poco más, pero por lo menos que tenga la idea de qué es, de que estamos hablando cuando hablamos de Deep Learning. Y el otro que les traje, el último que les traje, es también dentro de Deep Learning, es generalmente para tratamiento del lenguaje. Bueno, el problema que tienen las redes anteriores es que yo tengo un tamaño fijo siempre de input. O sea, yo no le puedo decir, mi imagen tiene un tamaño fijo. A mi red yo no le puedo, se complicaría si yo tuviera que variar todo el tiempo mi input. Como pasa con el lenguaje, ¿no? En el lenguaje yo tengo distintas sentencias
y cada sentencia puede tener una longitud distinta. Si yo quiero hacer una red que, no sé, que me extraiga conceptos de esa frase o que me traduzca esa frase, tengo dos problemas. Primero, que si quiero hacer un traductor, primero mi input es variable y mi output también es variable. Y no necesariamente mi input coincide con mi output, ¿no? Porque puedo traducir de español a inglés y no necesariamente tiene la misma cantidad de palabras. Lo que se usa entonces son una idea es usar las redes que se llaman redes recurrentes. Una red recurrente tiene este estilo. Donde este sería mi red, mi unidad de procesamiento, a la cual entra mi input, mi primer input, se realimenta, y yo lo puedo ver de esta forma desenrollada, donde yo acá le voy metiendo, si yo tuviera una frase, le puedo meter la primera palabra, después la segunda, después la tercera, así en secuencia, y mi red desenrollada va evolucionando de esta manera, dándome para cada vez un resultado distinto. Y lo que se usa en particular, y el problema que tiene esto, además el lenguaje, es que yo quisiera recordar, si yo dije, si yo estoy hablando en singular o en plural, si yo estoy hablando del perro, más adelante si quiero usar alguna referencia, yo quiero seguir hablando en singular, en plural, o con la forma verbal que corresponda. Y para eso se usa esto que se conoce como LSTM, para lo que alguna vez lo escucharon nombrar o quieren investigar el tema, Long Short Term Memory, que es justamente para eso, para poder llevar un rastro de qué recordar y qué no dentro de la frase. Como ven, es bastante compleja. Me muestro acá como para una serie de gates que son las que controlan qué recuerdo, qué olvido dentro de cada paso de la neurona de esta red que yo veo como desarrollada. Es solamente para que vean que existan y tengan una... Y como digo, ¿no? El que quiere puede seguir investigando sobre el tema. Este es bastante, un poco más complejo de comprender esta red. Pero para poder usarla y poder hacer algo con ella, no es mucho más complicado de lo que vimos hasta ahora. De vuelta, vuelvo a traer, importar las librerías que quería. Vuelvo a traerme un conjunto de datos. Y lo que hago va a ser... lo que no me acuerdo... Perdón, quiero ver... No me acuerdo qué era el dataset este. Creo que era de películas. Quiero ver de qué título. Sí, era de películas, de comentarios acerca de películas. Puedo querer decidir si el comentario es positivo o negativo, por ejemplo. Y simplemente la LSTM es una capa, como si fuera una capa más. O sea, puedo ir armando mi red, agregando una capa LSTM, que vendría a ser estas capas con esta unidad sofisticada, donde tiene todo este mecanismo de olvido y recuerdo y saber qué recordar. Tiene una capa de embedding, y ahí lo que hace yo cuando tengo las palabras, yo podría también codificarlas como una especie de one-hot encoding, digo. Para todas mis palabras, yo podría armarme un vector de la cantidad de elementos que tiene, un vector igual a la cantidad de palabras total que tiene las sentencias que voy diciendo, mi vocabulario, y poner un 1 cuando la palabra pertenece, o sea, cuando corresponde a esa palabra, en la posición del vector, y un 0 en todo lo demás, pero eso generaría un vector muy grande, y la verdad que sería, si yo tuviera, no sé, 10.000, un vocabulario de 10.000 palabras, tendría un vector de 10.000 posiciones, y muy, muy disperso, ¿no? Porque tengo un 1 solamente en la posición donde la palabra es correcta, donde corresponde a la palabra.
hay otras formas de codificación que se llama embedding, que tratan de codificarlo en forma numérica. El embedding tiene dos propiedades. Lo codifican una función numérica, no necesariamente un 1 y ceros, que es mucho más compacta, porque no va a haber números en todas las posiciones. Y otra característica que tiene es que las palabras parecidas o sinónimos o que tengan alguna relación tienen vectores parecidos. Eso es muy bueno, eso es muy interesante. Porque aparte le estoy dando información a la red más rica de poner solamente, si no son todas palabras, son todos vectores ortogonales, son todas cosas independientes. Acá estoy metiendo cosas, estoy transformando mis palabras en una codificación, en una representación, donde palabras similares dicen cosas similares, con lo cual para la red va a ser más fácil después entrenar, aprender. Entonces esta es la capa de embedding, cuando yo entreno mi input. Una capa LSTM, después viene una capa densa, y de vuelta uso ADA, mira, acá uso el mismo, por más que cambiamos totalmente de problema, el optimizador sigue usando el ADAM y uso Binary Cross Entropy porque me parece que justamente el problema era determinar si era positivo o negativo el comentario, ¿no? Obviamente tengo un set de entrenamiento que me dice si el comentario es positivo o negativo, y por la accuracy voy a medir si realmente la red aprendió cuáles son los positivos y cuáles son los negativos. Y acá usa backpropagation igual que siempre. La otra también usa backpropagation. A esta usa una forma modificada de backpropagation, pero en el fondo usa backpropagation, y en la anterior, la de convolucionales, usa backpropagation. Y acá, bueno, de vuelta. Muestro cómo me quedó mi red, con la capa de input, con el embedding, que va a ser cuando transforme las palabras a mi nueva representación, la LSTM, y la capa densa, que me va mi capa densa a una sola unidad ahora, ¿no? Porque va a ser positivo o negativo mi resultado. O sea, esta LSTM, todas sus salidas, que van a hacer acá, van a ir a una sola capa, y ahí va a ir a una capa que sea una sola unidad. Y esa va a ser la que me determine si el comentario fue positivo o negativo. Bueno, esto era solo para que sepan que sirve comentar. La verdad, esto es más compleja que la convolucional, más o menos se podía entender que era cada una de las partes de la convolución y para extraer características. Esta también extrae características, mismo del embedding, mismo del STM, que arma el procesamiento de tal manera de poder ser coherente cuando yo estoy hablando en singular, que siga hablando en el mismo, si estoy hablando en un tiempo de verbo, que siga hablando en el mismo tiempo verbal, etc. Pero es un poco más complejo. Pero por lo menos saben que tienen alguna idea de qué se trata. Bueno. Ups, ahí está. Ahí está. Bueno, esta última parte es un poquito más para que investiguen ustedes. La verdad que para explicar todo sería una clase. Las notebooks las subí ¿cómo se llaman? Al campus. Están todas subidas. Sí, están todas subidas. Bueno, ¿alguna pregunta? Esto último, algún comentario más?